Bueno, don Alberto Serrano, ¿qué tal está usted? Acérquese el micrófono porque si no... Nunca me acuerdo, sí, ¿verdad? Sí, se lo aleja usted. Y buenos días a todos los oyentes. Espero que tengan un buen día festivo aquí por lo menos en Madrid. Aquí en Madrid Y es día festivo, sí señor. Don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Bon día y bon hora. Aquí en día festivo, al pie del cañón, sí señor. Sí. Como siempre, a través de sus canales de Telegram y de WhatsApp, está al pie del cañón, sea festivo, no sea festivo. No, hemos publicado cosas interesantes el fin de semana. Había algún artículo francamente bueno. Bueno, así está que la actualidad que vamos, que trina. Bueno, y don Isaac Blasco, ¿qué tal está usted? Buenos días, muy bien. Muy bien todo. Con don Isaac, muchas gracias. Isaac, tenía yo ganas de hablar por dos cosas. Uno, por la exclusiva que trae hoy El Español y la contestación que ha dado Ábalos a través de las redes. La exclusiva del Español es, bueno, porque la cúpula del PSOE está filtrando que si hubo guarrerías en los pagos del PSOE, todo es culpa de Ábalos, que es quien llevaba esas cosas. Vamos, que le van a echar el muerto a Ábalos. Y luego la segunda razón por la que quería hablar con don Isaac es porque don Isaac se ha visto 2 veces la entrevista de Pedro Sánchez ayer en El País y está estupefacto. Ya le veía yo vida. mala cara, don Qué vida más insulsa, ¿no? En fin de semana. Que un domingo por la mañana lo mejor que tiene que hacer uno es verse 2 veces la entrevista de Pedro Bueno, Sánchez. ¿qué le pareció esa entrevista? Bueno, me pareció baño y masaje, que suele decirse, pero no porque la formulación de las preguntas fuera especialmente connivente con el entrevistado, sino porque las respuestas del entrevistado, en mi opinión, son de un desahogo antológico. A mí me parece que Pedro Sánchez ha dado ya por supuestas una serie de premisas absolutamente incompatibles con una representación política, con una democracia basada en la representación política. No es que tenga o no tenga presupuestos, es que lo que viene a decir son 2 cosas básicas. Se puede gobernar de espaldas al Parlamento y por tanto a la soberanía nacional, y en segundo término la única salida que tienen los españoles es seguir aguantándome. Es que es lo que dice prácticamente de forma textual. Es decir, él mismo desarma cualquier posibilidad de alternativa en virtud, bueno, pues de unos criterios absolutamente personales y falaces, claro. Bueno, la verdad es que Sánchez hay que reconocerle su voluntad de poder. Quiere asumir todos los papeles del Estado, incluyendo el de Tribunal Supremo. Ha decretado que es inocente también, que es inocente García Ortiz, y dice, y más después de esta semana. Yo estuve esta semana. Sí, en el siguiendo Supremo. el juicio. No, declarando como testigo. Declarando como testigo. Sí. Bueno, ¿y qué dijo usted? Había mucha caoba en la sala. Mucha caoba. ¿Qué quiere Sí, decir? Maderas. Sí, mucho ornamento, todo muy... Sí, es que es muy supremo. Todo muy intimidante para cualquiera que se acerque por allí. Bueno, que se acerque no, que tenga la obligación de acercarse. A mí lo que me ha gustado es eso de periodistas progres diciendo, no, el fiscal es inocente, es que porque yo sé quién es el verdadero culpable de la filtración, pero no lo puedo decir por secreto profesional. Claro, yo quería hacer una pequeña reflexión, si me permite, don Luis, con respecto a en qué se está convirtiendo. Yo creo que se está planteando en el Tribunal Supremo, y me parece interesante desde el punto de vista del debate, un doble juicio. Por una parte, un juicio, el juicio fáctico y el que implica, con todas las anomalías que se quiera, a un fiscal general que no está sentado en el banquillo de los acusados, sino que está sentado en el banquillo de la defensa con su toga y toda su parafernalia burocrática e institucional. Pero también yo creo que se está planteando una especie de debate en torno a la militancia periodística, y a mí eso sí que me preocupa. Y me explico. El día miércoles 5 de noviembre, que fue cuando yo acudí a declarar como testigo, también lo hizo una periodista de Libertad Digital, lo hizo el subdirector... Olivia Moya. Exacto, Olivia, que lo hizo detrás de mí. Después intervino Esteban Urreztieta, el subdirector del Mundo. Y por la tarde, bueno, el periodista Pecedo, el periodista de diario.es, y digamos representantes de medios de comunicación
que han invocado pues una suerte de defensa o de protección con respecto a la actitud del fiscal general del Estado. A mí me parece que para petarse en el secreto profesional es legítimo y además necesario. Y lo primero que te dice el magistrado, el presidente, cuando acudes a la sala a declarar, es que en tu condición de periodista tienes derecho a ampararte en el secreto profesional, y yo así lo hice en algunas de las preguntas que se me formularon. Pero yo creo que ahora mismo se está estableciendo una especie de trinchera mediática en la que parece que lo importante es hacer un uso discrecional del secreto profesional, incluso para amparar argumentos que probablemente no se corresponden con la verdad. Uno puede ampararse en el secreto profesional, vale, perfecto. El secreto profesional es una garantía. El secreto profesional no puede servir para emboscar o para ocultar. Pero es que si tú dices, hechos improcedentes. Yo tenía el correo antes de que lo recibiera el fiscal general del Estado, vale, tú puedes decir, no puedo decir quién me lo dio por secreto profesional, pero tienes que aportar pruebas de que tenías el correo. Por ejemplo, podrían haber aportado pruebas diciendo, mire, aquí está un mensaje que yo mandé al grupo de WhatsApp de la redacción con el texto del correo. He tapado el correo para que ustedes no vean quién me lo mandó, pero miren, aquí está fecha donde yo lo mandé y tal. Puedes aportar algo, o puedes aportar una copia del correo anonimizadas, donde no se vea quién te lo ha mandado. Pero sin ningún tipo de prueba, afirmar yo tenía el correo antes, pero no digo quién me lo dio por secreto profesional, es una parida, no sirve para nada, y como testimonio en un juicio, y su valor es cero. Se lo hizo ver el presidente del tribunal. Yo no voy a criticar aquí a un compañero, pero a mí lo que me parece que no es de recibo es que un periodista se permita, ante un tribunal integrado por 7 magistrados del Tribunal Supremo, se permita proclamar que la persona enjuiciada es inocente, cuando llevamos 3 días de juicio. Del mismo modo que me choca que lo haga el presidente del gobierno. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? Sí. ¿Por qué Sánchez se pone ahora a conceder una entrevista al periódico El País? Tan necesitado está de cariño. Me permite, don Luis, un poco abundando en el juicio, que yo creo que, bueno, que no me conozca, yo llevo más de 8.000 juicios en mi vida, con lo cual... ¿8.000? Aproximadamente 8.000 juicios, con lo cual algo conozco de la justicia. Bueno, pues el caso está que lo que se está trasladando en determinados medios de comunicación es que el delito o supuesto delito que ha cometido don Álvaro García Ortiz es trasladar información a los medios de comunicación. Esto es lo que se está trasladando. Por tanto, si los medios de comunicación dicen que no se ha trasladado esa información, pues evidentemente no hay delito, que es lo que decía y abundaba el otro día el presidente del gobierno. Pero es que esto no es lo porque los está enjuiciando Álvaro García Ortiz. Es que disculpa, es que tiene toda la razón, porque es la verdad mediática lo que se está valorando por encima de la verdad judicial, y a mí eso me parece clamoroso. Lo que se está valorando es que si ha cometido un delito del artículo 417 del Código Penal, que quiere decir, ese artículo castiga a la autoridad funcionario que revelase, en definitiva, sacase información, se la diese a un periodista o se la diese a un tercero que a su vez lo hiciera rondar por los periodistas. Por tanto, es perfectamente compatible que Álvaro García Ortiz pudiera cometer este delito de sacar esa información privilegiada y que a los periodistas, que el otro día declararon, no se lo pasara directamente a Álvaro García Ortiz, porque el delito no es circular la información, el delito es sacarla de allí donde no se debe. Por tanto, son perfectamente compatibles ambas versiones. Y es lo que quiere dar a entender el señor Sánchez cuando dice, no, es inocente, pero es inocente del delito que ellos le están poniendo, que es darle información a los periodistas. Y eso no es lo que en ningún caso está enjuiciando el Tribunal Supremo. Hay que destacar... Es más, la sospecha es que la filtración se produjo de Fiscalía a Moncloa, y es Moncloa quien luego se lo hace llegar al periodista. Efectivamente, por eso a lo mejor se retiene la información durante una semana. Esa es la explicación que le puedo dar yo a que tengan esa información, desde luego muy relevante, pero la retienen. ¿Por qué? Porque el papá filtrador les ha dicho que la retengan hasta el momento oportuno. Y es importante también destacar que la Fiscalía, como organización jerarquizada, pues tiene una serie de información exclusiva, reservada, secreta, entre ellos, y el máximo responsable de la custodia de la misma es este señor. Y además las pruebas parece que deducen que se pierde la información final en su persona.
Y a partir de aquí no sabemos si directamente o un tercero, que es lo que se tendrá que dilucidar. Pero en cualquier caso, esa presunción de inocencia que se le atribuye en relación con la suministro de información a los periodistas, a mi modo de ver, es irrelevante para el juicio que... Y fíjate, en el auto de Ángel Hurtado así queda consignado. Yo lo que no entiendo es por qué se ha distorsionado el objeto real de este juicio. Bueno, sí, porque hay que manipularla. Es obvio. Hay que manipular la información para que parezca que esto es una cacería judicial contra el pobre García Ortiz, ¿no? Sí, bueno, no hay mucho que decir. La entrevista de Sánchez respecto a este tema es una interferencia, no sé si ya casi delictiva. Es decir, el presidente del gobierno no puede decir lo que ha dicho. No puede afirmar que quien está en este momento imputado y juzgado, o están juzgándole, es inocente. No puede hacerlo. Lo ha hecho. Bueno, se salta todos los límites el señor Sánchez. Pero a mí, al margen de lo del juicio a García Ortiz, que lo que han dicho ustedes me parece impecable y completo, está la carnicería y la persecución al novio de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, que se está haciendo avanzar procesalmente en paralelo. Curiosamente, constantemente, las noticias sobre el novio les sirven a los medios de la izquierda y de la extrema izquierda para tapar lo que está ocurriendo con el fiscal. Para intentar tapar, sí, ¿no? Porque yo creo que no sí. les funciona mucho. Bueno, les funciona tanto que Isabel Díaz Ayuso tuvo que ser hospitalizada ayer o tuvo que ser llevada. Es decir, los nervios probablemente están consumiendo y haciendo un daño enorme, incluso físico, a esa mujer y a ese señor, ¿no? Yo creo que la gravedad de los dos temas es incomparable. Es decir, el señor novio Amador, creo que se llama, de Díaz Ayuso, es un particular que estaba en un procedimiento en un momento dado, que estaba sometido a una investigación, y el fiscal general del Estado es la máxima autoridad después del ministro de Justicia en la justicia en España. Es decir, ¿cómo pueden ni siquiera acercarse en una comparación a ambos casos? En fin, yo sinceramente estoy estupefacto porque el descrédito de algunos elementos de la justicia de este país ya es insoportable. Hay una cosa que ha dicho don Isaac que es enormemente interesante por la diferencia. Mencionaba ahora la diferencia entre el caso González Amador y el caso García Ortiz don Julio, y don Isaac se ha fijado en la entrevista, en esa defensa cerrada que hace de García Ortiz, que contrasta muchísimo con la no defensa que hace de Ábalos. Es decir, de García Ortiz está diciendo: García Ortiz, tranquilo, resiste, que yo te apoyo. Mientras que Ábalos lo pone a los pies de los caballos, dice: es que tenía unas actividades personales Ábalos, en fin, que yo no sabía, qué decepción y tal. Hoy, la exclusiva que trae El Español, pues dice que desde la cúpula del PSOE se está filtrando que todo lo que hubiera de guarrerías con dinero opaco correspondía a Ábalos, y Ábalos ha respondido con un tuit cargado de mala leche en Twitter, donde viene a decir: si lo que dice El Español es cierto y esas fuentes de la cúpula del PSOE han dicho eso, exijo que se saque todo lo que han cobrado todos y cada uno de los miembros de la dirección del Partido Socialista en el tiempo que yo he estado de secretario general, y que se saquen todos los pagos y cobros en dinero efectivo de los últimos 20 años autorizados por mis predecesores, es decir, por los secretarios de organización anteriores. Vamos, que me parece que se ha molestado un poquito don José Luis. Es que lo que más encona al secretario de organización son las alusiones moralistas o un poco condescendientes incluso, que se formulan desde la cúpula del PSOE con respecto a su comportamiento personal. Y me explico. José Luis Ábalos deja el escaño inmediatamente después de ser imputado, se pasa al grupo mixto, y el expediente de expulsión de Ábalos se queda en una especie de limbo de dudosa legalidad, hasta el punto de que él recurre su expulsión.
¿Cuándo se produce de facto la expulsión? Cuando Sánchez comparece el día famoso de son las 5 y no he comido, y lo hace invocando, digamos, la incompatibilidad del comportamiento personal de Ábalos con respecto al ideario relacionado con las políticas de igualdad y de respeto a la mujer del Partido Socialista. A mí ese día Ábalos me traslada su absoluta indignación y me hace la reflexión que hoy más o menos saca de Español. Y no solamente lo hace con relación a la cúpula del Partido Socialista, también lo hace extensivo al grupo parlamentario. Y habla de comportamientos que no son en absoluto ejemplares ni ejemplarizantes por parte de muchos miembros del grupo parlamentario socialista, del propio partido y del ámbito concreto de Santos Cerdán. De manera que yo puedo entender que si ahora mismo se está tratando de nuevo de encapsular todos los escándalos de corrupción y asimilados en el Partido Socialista a la persona de José Luis Ábalos, entiendo que José Luis Ábalos se revuelva y se cabree, lógicamente. Sí, si me permite, don Luis, yo vengo diciendo también en esta casa hace tiempo que evidentemente el señor Pedro Sánchez tiene una información muy superior a cualquier español. Entonces, él yo creo que es consciente que la instrucción judicial va avanzando inexorablemente en la imputación del Partido Socialista como persona jurídica. Y ya se está preparando para esa hipótesis. ¿Y qué es lo que nos van a contar? Ya lo veremos. Pues lo que nos van a contar es que, bueno, se habla de la imputación de la persona jurídica, pero esto es una ficción. Lo importante son las personas que estaban allí. ¿Y qué personas estaban ahí? Pues un golfo, que es José Luis Ábalos, y todo esto... Que pues además tenía gustos. Claro, gustos no socialistas, en fin. Entonces todo esto lo van a derivar hábilmente por determinado medio de comunicación diciendo que, bueno, que da igual la imputación de la persona jurídica del Partido Socialista porque realmente era José Luis Ábalos y sus trapacerías para sus fechorías varias. Y entonces este señor lo apartan y tratan de evitar de esa manera la metástasis. ¿Cuál es la metástasis? Que todo el mundo en el Partido Socialista sabía este proceder. Todo el mundo, digamos, con cierto nivel de responsabilidad. Bueno, yo, perdonad, pero si pongo, declaro la diferencia y la distancia enorme entre la responsabilidad de un García Ortiz con el señor Amador, ya no te quiero ni contar entre el uso de la prostitución que hace Ábalos y el uso de la prostitución que hace Sánchez y su mujer durante décadas. Me parece que tampoco es comparable. Bien visto, sí. No, para mí no es comparable. Sí. Es decir, el uno era consumidor, el otro era un pobre consumidor. Pero el otro era un hijo de la Gran Bretaña que utilizaba a las mujeres y a los hombres, y no voy a establecer la edad a los que utilizaba, pero parece por lo que han declarado repetidamente algunas personas que no eran precisamente gente mayor de edad. Entonces, chico, yo no sé a qué espera el señor Sánchez para pedir perdón por el uso y abuso de personas como proxeneta de su mujer, de su suegro, de su tío y de él mismo, que se beneficiaba de ese dinero y se lucraba de ese dinero. Esa era la pregunta que el otro día tenían que haber hecho en el Congreso. Evidentemente. ¿Usted conocía los ingresos de su suegro, a qué se dedicaba? ¿Usted participaba de esto? ¿Usted aceptó el piso que según se ha publicado, el coche que según se ha publicado le regalaron, etcétera, 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 y la proyección profesional gracias a eso? Esa era la pregunta. Y la otra pregunta a la agencia tributaria, preguntándoles cuántas inspecciones de Hacienda ha tenido ese local y los propietarios y beneficiarios de lo que allí se hacía. Con relación a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado en la comisión de investigación, hay un pasaje que ha pasado bastante inadvertido porque es poco audible. Es el momento en que Alejandro, lo diré, Miranda de Larra le pregunta por los negocios, creo que fue el senador del Partido Popular, le pregunta por los negocios del suegro y si si parte del dinero de esos negocios fue a parar a financiar las primarias de 2017. Hay un momento en el que Pedro Sánchez dice, lo que pasa es que se le escucha poco, pero se entiende perfectamente, dice que en cualquier caso, que lo desconoce, pero que en cualquier caso, si fuera así, el negocio
o la procedencia del dinero sería lícita porque el negocio lo es. Es decir, desde el punto de vista, digamos, administrativo, legal o con contar, digamos, con las licencias preceptivas. Es decir, que llega un punto en el que el propio presidente del gobierno asume que esa procedencia del dinero es lícita en cuanto a que forma parte de un negocio desde el punto de vista legal, perdón, desde el punto de vista administrativo legal de toda condición. Ese es el dique moral que emplea Pedro Sánchez para defenderse, incluso en sede parlamentaria. Lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención que no se haya incidido sobre ese comentario que a mí me parece que define al personaje. Bueno, es un personaje desde ese punto de vista lleno de contradicciones. Yo lo he explicado el otro día en Dando Caña. Pedro Sánchez, en la primera votación que hay con las leyes del aborto de Zapatero, votó en contra, se equivocó, dijo él que se había equivocado. Yo he recordado lo que explicaba una de las personas que acudía con él diariamente a la universidad en Escorial. Y es que la madre de Pedro Sánchez queda embarazada en el pueblecito donde vivían y el padre la envía a abortar a Madrid. Le dice que se coja un avión y se vaya a Londres a abortar. Esa mujer decide no abortar a la criatura y se pone a trabajar en el servicio doméstico, limpiando escaleras, limpiando casas, y tiene al niño. Y por tanto es un ejemplo de mujer pues muy heroica, muy valiosa, que decide tener a su hijo contra la opinión de sus propios familiares y teniendo la posibilidad además cercana de deshacerse de la criatura. Yo creo que eso sí que le ha condicionado y le condiciona, por lo menos hasta ese momento le había condicionado a Sánchez en sus posiciones sobre el aborto. Sí, había un médico famoso, que me permitís un pequeño inciso, que le preguntaron qué era el doping y dijo que el doping era no sobrepasar los máximos permitidos en sangre de la química correspondiente prohibida por el deporte. Y entonces eso quiere decir forzar la legalidad todo lo posible y estar al límite. Esto es lo que hace Pedro Sánchez constantemente, desde esa actividad empresarial que él dice que es legal, la que sostenía su suegro, hasta su día a día. El otro día compareciendo y actuando con ciertas actitudes pues evidentemente esquivas, evidentemente saliéndose por la tangente. El otro día hablando del Tribunal Supremo y sin deslegitimarle total y absolutamente, pero lo da a entender como diciendo que solo tiene un camino para cumplir la ley, que es lo que él manda, y esto es dictar la inocencia de este señor, que no hizo nada malo. Para él nada malo es cumplir sus órdenes, sus instrucciones, porque es el poder supremo, y esto es lo que este hombre se dedica constantemente. Por eso yo, en varias publicaciones que he hecho, siempre pongo lo mismo. Parece que España lo dirige un gerente de un local de mala reputación, y a partir de aquí hago mi artículo y crítica a este señor, porque es que es la realidad. O sea, hay gente que está acostumbrada a transgredir la ley o a andar por ahí al borde constantemente. Una pregunta a ustedes que son, en fin, gente avezada y de mundo, y que tanto han vivido. Por el número de años se refiere. Sí, la entrevista de Sánchez a El País se debe a que García Ortiz está bizcochable, es decir, que han visto que quizá está empezando a flaquear y entonces quiere salir a expresarle el apoyo. Se debe a la concesión de los canales de TDT, hombre. Qué prosaico es usted. ¿Qué quiere que le diga? Pausa publicitaria y seguimos. Bueno, mucha confusión con el tema de la moción de censura. Hay informaciones un poco contradictorias de que si Junts le ha ofrecido al PP presentar una moción de censura instrumental, pero el PP ha dicho que no, que moción de censura con Feijóo como candidato y si no, nada. Por otro lado, pues hay informaciones que dicen que se están cruzando mensajes y que, no sé, qué lío. ¿Ustedes son partidarios de una moción de censura instrumental o no? Yo soy partidario de cualquier cosa que sirva para que Sánchez se vaya mañana. Yo sí, soy partidario de que... Y además también, también Junts es partidaria porque están en una situación electoral de tal naturaleza
que, bueno, yo creo que ellos quieren asegurarse que hay elecciones antes de que Alianza Catalana diga que sí, que se presenta en las elecciones generales. Porque como Alianza Catalana diga que se presenta en las elecciones generales... Les ha matado. Los ha matado. Entonces, y luego, yo creo que con que el PP le diga que ya se conforma con la irretroactividad de las leyes penales, yo creo que con eso ya se garantiza que Puigdemont volverá, y tan ricamente. Me da la sensación, si el PP no quiere, pues allá él, pero luego que no digan que hay que hacer cualquier cosa para echar a Sánchez. Sí, yo considero sobre todo que sería importante a los efectos de que ese gobierno provisional, vamos a llamarlo así, pilotara un proceso electoral sin ningún tipo de mácula. Ahora mismo hay dudas que se están lanzando en relación con el proceso electoral y esto es terrorífico, esto podría hacer un daño increíble. No estamos hablando, por supuesto, del febrero del 36, pero sí que determinadas dudas en relación con determinadas circunscripciones pequeñas. Estamos hablando de 500 votos aquí, 500 votos allá. Estamos hablando que aparecieron votos de Junts en Oviedo en las elecciones del Parlamento Europeo. Cosas un poco extrañas y raras. Y yo creo que para la democracia española sería bueno un gobierno de transición que se dedicara a eso, a generar unas elecciones en las cuales no tuviéramos ningún tipo de duda. Hay que recordar que Pedro Sánchez ya manipuló unas elecciones, las del Partido Socialista. Esto no se discute absolutamente por nadie. Y por otro lado, estamos viendo todos los días... Yo sí lo discuto. ¿Ah, sí? Eso es una cosa que se repite mucho, porque ya hizo trampas en el Comité Federal porque tenía unas urnas llenas detrás de una cortina. No tenía unas urnas llenas detrás de una cortina. Tenía unas urnas preparadas para votación. Y el escándalo fue porque intentó que se sometiera a votación en el Consejo Federal su continuidad cuando eso no figuraba en el orden del día. O sea, pero no es que tuviera las urnas ya llenas. Quiere decir usted que se quedó con las ganas. O sea, Bueno, porque pues, lo intentó. Se quedó con las ganas. Pero, y luego tenemos también claro que uno de sus personajes más importantes, a los efectos bueno, moverinos, igual que le digo eso, también le digo que sí que está constatado por las conversaciones intervenidas a Koldo que hubo en el proceso de primarias, unas no cuantas, en lo del unas Comité cuantas Federal, papeletas que se colaron unas cuantas por ahí, papeletas que se colaron por ahí, Sí. por el morro. y uno de los principales elementos es la señora esta fontanera que donde trabajaba, en Correos. ¿Haciendo qué? Entre otras cosas, abriendo sobres electorales. Por tanto, todo sospechoso. Yo creo que ahí yo creo que sinceramente no han entrado en el tema, pero hay más que sospechas. Es decir, que en el mismo cuerpo electoral un partido tenga un 45% de los votos y ese mismo partido en el voto por correo de ese cuerpo electoral tenga el 22%, no es razonable. Y luego, No es razonable. y luego un gobierno que incumple vehementemente la Constitución, Claro. con la presentación de presupuestos y tantas cosas. No aprueba leyes, no aprueba... Pues, ¿para qué está este señor? ¿Para parasitar? ¿Para hacer de garrapata? Pues yo creo que lo procedente es echarle lo antes posible, como decía don Julio. Bueno, ahí está Donald Trump cambiando algunas de las normas que hacen que las elecciones en Estados Unidos no sean fiables. Por ejemplo, está pidiendo algo tan sencillo como que la gente se identifique con un documento válido. Es decir, que diga, no, soy yo, mire, este es mi pasaporte, mi carnet de identidad, mi carnet de conducir, un documento válido y fiable. Es lo único, bueno, está intentando, no sé si lo van a conseguir, pero están intentando cambiar en este momento las leyes respecto a cómo se vota en los Estados Unidos. Y eso puede tener unos efectos también en el voto por correo, que también van a suprimirlo, porque las condiciones en las que se produce el voto por correo en Estados Unidos son también muy poco fiables. Así que de cara a las midterm... Aquí en España el voto por correo es seguro, salvo en un eslabón débil, que es la custodia de las sacas de los votos por correo, que antes estaba encomendada a la Guardia Civil y ahora no. Entonces, a mí ese es el único aspecto que me preocupa. Lo demás, es decir, que pueda gente votar no siendo esa gente, no me preocupa en absoluto. Lo de que el recuento de Indra, ahí no hay posibilidad de fraude, porque todos los partidos pueden sumar a mano y ver si coincide o no coincide. Que es como, por ejemplo, se ha pillado a Maduro en sus trampas tal. Lo de la custodia de las sacas sí que me preocupa un poquillo, y ahí pues sí que habría que estar vigilantes, pero... Bueno, yo creo que a Junts eso está sin cuidado, realmente. Yo
A ver, con relación a la moción de censura instrumental, yo tengo constancia de que no es cierto que Junts se haya dirigido al Partido Popular. No voy a desmentir a ningún medio de comunicación, pero yo tengo constancia por fuentes de Junts de que no es cierto. Lo he dicho esta mañana, que yo no estaba seguro de si esa información era No es así cierto. o no era así, y que el Partido Popular lo hubiera rechazado. No es cierto. Pero ¿y si fuera así? Pero No, pero nada. contésteme. Bueno, pues ponemos a Miquel Roca y como le coja a gusto, a lo mejor Se lo, queda. lo tenemos hasta 2040. Pero si fuera así. No, a mí no me parece, mal, pero yo creo que de algún modo, en mi opinión, Junts está siendo hábil en cuanto a que está de algún modo planteando la idea de que le mueve un sentido de la responsabilidad para zafarnos de alguien absolutamente nocivo que tiene paralizado el país y nada más Pero lejos es que de la realidad. prófugo. Hay gente que lo piensa, Mira, la escenificación del otro día en el Congreso con los 7 diputados y Miriam Nogueras dando las razones por las que por las que se daba por bloqueada o agotada la legislatura y se les retiraba el apoyo a Sánchez, se completó con un off the record. Lo voy a reventar un poco, si me permite, Luis, en la que lo primero que dice Miriam Nogueras a los periodistas, sin que los periodistas le pregunten, es: el Partido Popular no nos ha llamado. Todavía no nos ha llamado. Como dando a entender que están deseando que les llame. Y yo tengo constancia de que se va a producir si no se ha producido ya, hay conversaciones informales. Pero ¿eso significa que Junts ha tenido un acceso súbito de patriotismo? En absoluto. Es que Junts tiene un grave problema, como bien decía don Julio, en Cataluña con relación a la irrupción de Alianza Catalana, pero tiene también una gran presión empresarial por parte de la Cataluña de Sánchez Llibre y Foment. Correcto, Sí. del famoso Sein. Sí, y sí. ese problema, esa presión está siendo determinante para que Junts haya movido ficha, y yo creo que más allá de la escenificación del otro día en el Congreso, realmente se esté visualizando un cambio. Coincido con tu información en los respaldos de Junts, en el sentido de que ellos no han hecho ninguna propuesta todavía, y también en que Junts espera que el Partido Popular se la haga. Sin duda. Pero yo es que parte de mi familia es de Girona, conozco un poco, no ya, en fin, la esencia de Junts con todos estos y tal. Y entonces yo creo que para hacer una moción de censura a Pedro Sánchez, primero había que hacer una moción de censura a Puigdemont, internamente por parte de Junts. Junts está partido. Una cosa son los pirenaicos, por así decirlos, que son los de Puigdemont y compañía, y otra cosa es la sección de Barcelona, por ejemplo, representada por Toni Castellà, que este señor que venía de Unión Democrática, que ahora mismo está, no ha evolucionado, yo creo que ha involucionado y se ha metido a Junts, pero bueno, todavía mantiene una cierta esencia, y estos señores lo que quieren es generar un puente con un futuro eventual nuevo gobierno, que el nuevo gobierno le debe algún tipo de favor para seguir haciendo lo de toda la vida. Toni Castellà fue el que dijo en la radio pública catalana, sí, lo recuerdo, que él lo consideraba para estudiar y para analizar, pero este señor es de Barcelona y este señor viene de Unión. Pero yo creo que la parte pirenaica, esta de Puigdemont y compañía, es que es complicado hablar de un proyecto para la construcción, ya no de España, sino incluso de Cataluña, de un señor que es prófugo de la justicia, lo único que aspira es venir aquí por la forma roja, y está totalmente pillado. Por otro lado, Puigdemont siempre presume de que tiene grabado, que tiene actas del PSOE y tal, pero el PSOE también lo tiene grabado él. ¿O qué queremos? ¿Que Coldo y compañía fíjate, son tontos? es que Yo creo que por ahí no va el tema por las grabaciones y estas cosas. Yo creo que estamos hablando de dos almas, claramente. Una, la vieja convergencia, que trata de emerger de nuevo, y yo creo que está liderada por Jaume Giró, que es el ex conseller de Economía, que es el hombre verdaderamente fuerte y que tiene un apoyo municipalista clarísimo. Y luego el alma de los que tú llamas pirenaicos, de los más duros de los duros, que lo que están defendiendo esencialmente son posiciones personales. El caso Puigdemont es una evidencia. Justamente esa defensa de Marcela Topor, de su programa de televisión española, del dinero que le llega a Waterloo, de los 4 o 5 que están colocados y que han colocado aquí en televisión española y en Tribunal de Cuentas y no sé dónde. La defensa de esos intereses personales es lo que está mandando en Junts, y el resto de los que no están colocados no está de acuerdo, que creen que hay que ir por otro camino, y eso se va a romper
Hombre, las cosas se rompen cuando electoralmente no salen los números y Pero eso va a porque pasar. Puigdemont está con estos de momento y lo que pasa es que siente la presión. Por otro lado, también quería comentar una información, que es que esta señora de Alianza Catalana, Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, pues esta señora dijo en su día que no se iba a presentar a las elecciones generales porque no quería saber nada con España, etcétera. Pero también dijo lo mismo de Cataluña, que ella no iba a salir de Ripoll. Y ahora mismo está amenazando las mayorías. Entonces, de la misma manera que dijo aquello, puede presentarse a unas elecciones generales. Si es así, le machaca, porque además le quitaría los escaños baratos de la antigua Convergencia, en Gerona y en Lerida. Los escaños baratos en términos de número de votos. Totalmente. Esa urgencia. Eso es, para ellos es una emergencia. ¿Perderían todo el poder? ¿Perderían el poder? Sí, Claro, están fotuts, como dicen allí. Como dice Julio, esa urgencia la foto. combinamos con esa presión empresarial y con esa lucha interna que comentáis de las dos almas de Junts y yo creo que la evidencia es que Junts tiene una necesidad de enterrar definitivamente cualquier tipo de pacto con el PSOE, porque además le ha perjudicado reputacionalmente. Y hay un elemento del que apenas se habla que a mí me parece determinante, y es la figura de Santos Cerdán. Santos Cerdán desarrolló prácticamente un compadreo. ¿Cómo le defienden, los de Junts? En las filas de Junts Sí. durante las negociaciones en Suiza y en Bruselas. Y Santos Cerdán está en prisión provisional por corrupción. Es que... Y Puigdemont libre. Toma. Claro, pero... Bueno, se tiene que ir don Julio, que tiene otro compromiso, y aprovechamos su marcha. Gracias, don Julio, por Gracias venir. a ustedes por invitarme. Y aprovechamos su marcha para hacer un cambio de tercio y vamos a hablar de ética periodística. Acaban de dimitir el director general de la BBC y la jefa de informativos de la BBC tras el escándalo de un informe filtrado por The Telegraph, un informe interno, donde se muestra, por ejemplo, cómo manipularon un vídeo de Trump, o sea, editaron, hicieron un pastiche ahí, para que pareciera que Trump incitaba al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2020. O sea, no es que opinaran, no, es que manipularon un vídeo. Bueno, pues acaba de saltar por los aires la cúpula de la BBC. ¿Qué les parece a ustedes el tema? Igualito que en España. Igualito que en España, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, a mí me parece de un rigor absolutamente encomiable, porque en Reino Unido se toman el servicio público relacionado con el periodismo realmente en serio. Hay que recordar que este director general dimisionario lo fue ya con un gobierno conservador. Es decir, es algo, en España sería impensable pensar que el director general de una televisión pública como Televisión Española en un gobierno del PSOE hubiera sido delegado de un gobierno del Partido Popular. Y eso a mí ya me parece una excepción, una circunstancia que habla muy bien de la BBC y de los comités de ética y relacionados con la deontología, con el ejercicio deontológico en una televisión pública como es la BBC, con relación a lo que vivimos en España día sí y día también. Nada que ver. Sí, yo creo que hay que diferenciar entre la información de un medio público y de un medio privado. Yo creo que un medio privado se juega su dinero, su prestigio, su credibilidad, también acciones legales, singulares, pero un medio público para mí es mucho más grave. De tal manera que nunca se ha comentado, pero yo creo que podría existir una prevaricación por parte de algún informador de un medio público que abiertamente faltara la realidad de los hechos. Esto nunca se ha planteado en España. No sé si tendría un encaje exacto en el Código Penal en función de, pues del estatuto del periodista en cuestión, pero se tenía que avanzar en esta línea. ¿Y qué esa prevaricación que tendría que implicar? Pues ante todo inhabilitación. Mire usted, si usted es un señor que se dedica a intoxicar, no puede estar en un medio público de comunicación. Me estoy refiriendo, sin ningún tipo de dudas, al incidente que tuvo lugar el otro día presentando a una sindicalista, una liberada sindical, como una médica en representación de todos sus compañeros. Como una en un sanitaria, hospital, con su batita blanca. Esto no puede ser un error
Esto es una cosa muy grave y lo saben perfectamente de dónde viene. Esa señora, que en este caso creo que era de la UGT, se erige en representación de todo el sistema público cuando, estoy seguro, por lo menos aquí en Madrid pasa, que ni tan siquiera la UGT tiene mayoría entre ese colectivo. Y ella además no pertenece a ese colectivo y está hablando en nombre de los médicos y haciendo consideraciones técnicas que sin duda alguna, viniendo de donde que vienen, son pura manipulación o repetición de cosas que le dicen. Pero ella se da esa credibilidad. No, oiga, que mire, vengo con mi bata blanca, que vengo de operar, que vengo de salvar vidas, créanme ustedes. Y eso me parece terriblemente grave. Y eso tendría que tener una repercusión, en mi opinión, de tipo penal. Esa manipulación de la información en un medio público que estamos pagando todos. Yo estoy completamente de acuerdo, pero la diferencia es que los consejos informativos de la BBC parece que funcionan, es decir, ese comité de ética parece que funciona, y si hacemos el análisis con respecto a lo que ha ocurrido, no lo voy a frivolizar ni le voy a quitar importancia, pero es una alteración teórica desde el punto de vista editorial para hacer ver que Trump estaba prácticamente llamando a sus correligionarios a asaltar el Capitolio en lugar de a bendecir, digamos, lo que ocurrió, que es realmente lo que se ajusta a la realidad. Es decir, que comparado, siendo grave, comparado con lo que ocurre en España todas las mañanas, sí, desde primerísima hora de la mañana hasta prácticamente el otro día en el toda la parrilla de Álvaro García Ortiz, lo titulaban como "Comparece en el juzgado Miguel Ángel Rodríguez y González Amado". No comparece, no. El titular en el tuit de Radio Televisión Española era sesión del juicio de Miguel Ángel Rodríguez y González Amador. Fíjate, como si fueran ellos los enjuiciados. Yo que he colaborado con Televisión Española y sigo colaborando con Televisión Española, lo que pasa es que me llaman más bien poco, y con Radio Nacional de España, yo recuerdo la época en la que el Partido Popular gobernaba este país. Y tengo que decir que Radio Nacional estaba inoculado por el PSOE, del mismo modo. Es decir, el Consejo de Informativos de aquella época, yo recuerdo que era de tendencia izquierdista y que muchas veces con este sentimiento un poco melifluo de no pisar callos, se transigían con unas cosas que a mí me parecían de aurora boreal. Y pongo un ejemplo. Cuando falleció Fidel Castro, Radio Nacional, no digo ya Televisión Española, mandó un equipo pero integrado por muchísima gente a La Habana para cubrir aquello, y se somatizó, digamos, como algo de política nacional. Yo no daba crédito, hasta el punto de que yo era colaborador de las mañanas de Radio 1 en aquella época y me ofrecieron irme a La Habana. Y yo trabajaba en ABC y todos los que trabajábamos en ABC teníamos prohibida la entrada en Cuba, pero más allá de eso, si me voy me echan de ABC. Y luego no se está comentando suficiente esas tertulias que patrocina Televisión Española, se ha multiplicado por 10. Antes no existían apenas tertulias de opinión en Televisión Española, se dedicaba a la información en la parte del telediario, pero ahora se dedica abiertamente a la opinión. Entonces ahí son gente que va lógicamente cobrando, y esa gente de algún modo se puede mostrar eventualmente pues un cierto estómago agradecido, y son gente correspondiente a determinados medios, que de esa manera también... Bueno, pero yo ahí disociaría, si me permites, sí, lo que son profesionales de los medios de comunicación que puede tener un sesgo editorial su medio X, de lo que son, yo diría, tertulianos, militantes activos, que evidentemente tienen una conexión con la verdad oficial, sí, que imponerse. Contrastan la información de un profesional de 20, 30 años de experiencia con una persona que no le deja hablar, que se dedica a chillar. Claro. Y eso es lo que vemos diariamente en las tertulias. Bueno, las que lo quieren ver, yo desde luego no la veo, algún tuit veo, y veo que a un profesional de la información de 30 años no le deja hablar una persona que acaba de llegar y tiene por papel eso, precisamente torpedearle. Bueno, ¿quieren ustedes que hablemos un poquito de encuestas? Estupendo. Voz Populi ha sacado una este fin de semana de amalgama métrica, ¿no? Sí, y 207. ¿207 qué? La suma de PP de Partido Popular y Vox sería 207 escaños.
Que suben, ¿cuál es la diferencia con respecto a las elecciones anteriores? Pues ahora mismo me coges, pero vamos, mucho menos. La suma dices con relación a la 2023. O sea, me refiero que cuánto sube cada partido con respecto a 2023. Pues no tengo ahora mismo los datos, Luis, pero Vox evidentemente sube exponencialmente y el Partido Popular tiene una subida bastante apreciable. Casi 8 puntos puede ahora, llegar a subir. ahora te lo preciso. Y el luego, Partido Popular poco más y o sale menos. hoy en El Español otra de sociométrica que, bueno, esa es como más tímida, le da en total a la suma de Vox y PP pues 201 escaños. Bueno, no está mal tampoco, ¿eh? No está mal. 201 frente a 7 quedamos 207 que daba Amalgama Métrica. Comparando con las elecciones anteriores, el PP subiría 8 escaños, en la de Amalgama Vox subiría 29 escaños, el PSOE caería 16 escaños y luego la suma de Sumar y Podemos caería 20 escaños, o sea, mayoría absolutísima. Sí. Igual que en la de sociométrica, en realidad todas las encuestas están dando una mayoría absolutísima a la suma PP más Vox. Salvo de Tezanos. Claro, es que lo de Vox, Tezano no es una encuesta. Lo de Vox es espectacular, es que estamos hablando de una subida, es de doblar, de multiplicar por 2 el número de diputados. Claro, pero es lógico, porque al subir de un 13% que andaba al 17-18%, automáticamente entra en todas las provincias de 3 y de 4 diputados, con lo cual le quita en la mayoría de ellas el escaño al PSOE, que era el que tenía el... Claro, es que además se está apreciando... Bueno, también le quita al PP. Pero se está apreciando un trasvase de voto de Vox al PSOE. Perdón, del PSOE a Vox. En barrios periféricos de las ciudades, por ejemplo. Y nuevos votantes, sobre todo, mucho. Y en nuevos votantes. Hay un aspecto muy significativo en alguna encuesta en que entre PP y Vox podrían llegar a la cifra de 210 diputados. Y para quien no lo sepa, es la cifra que te permite reformar el 90% de las partes de la Constitución. Pero usted es consciente de que el PP no va a entrar ahí. Ya lo sé, pero bueno, hombre, eso es una cifra que estaría indicando una mayoría más que cualificada por parte de los españoles en una determinada dirección política. Por otro lado, como decía don Luis, vamos a volver a hablar, y el otro día, ayer precisamente insistía en ello, señor Feijóo, del voto útil. Yo les recomiendo, me va a permitir don Luis, que me dé autobombo, un artículo que publiqué el otro día en la Fundación Danaes, en lo que desmontaba ese cuento del voto útil cuando hay un partido que sobrepasa abiertamente los mínimos requeridos para acceder a la representación, que el mínimo legal es un 5%, pero ese mínimo legal de un 5% en determinadas provincias, 3, 4, se eleva hasta un 16 o un 17 en función de la provincia para tener ese primer escaño. Pero efectivamente, si Vox está en torno del 18 al 20%, supondría que prácticamente en todas las provincias, a partir de 3, obtendría un escaño. La única donde no entraría sería Soria, que son 2. Soria son 2, que tendría que pelearlo en la segunda posición, porque el Partido Socialista está en caída libre y además está ahí incordiando también bastante esa unión soriana, no sé cómo lo llaman, y por supuesto las de 1, que son Ceuta y Melilla. Pero al margen de esas, de esa otra España, que es la España que no son Cataluña, País Vasco, Galicia, también las grandes circunscripciones como Madrid o Valencia, es decir, prácticamente, quiero recordar, 36 o 37 circunscripciones electorales de las 52 y hasta un total de 188 diputados, es decir, la inmensa mayoría. En ese contexto podría pinchar en todas las provincias Vox, en función de la representación que le están dando. Y eso supondría entrar en las de 3, disputar el quinto escaño en las de 5, etcétera. Por voto útil, y si me permiten, yo entiendo ese voto, que esos últimos escaños que al final, esos últimos votos que al final son decisivos para el último escaño que se asigna. Y en ese artículo yo demostraba con números que normalmente se reparte en favor del partido de arriba, sino seguramente entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto. En esa segunda batalla es donde se están disputando los últimos escaños, y ahí es donde estaría esencialmente el voto útil. No, que yo quería apostillar que estaría muy bien que a la Vox le diera por gobernar con estos resultados. Eso sería fantástico. Que le diera por gobernar. Es decir, que le entraran ganas de gobernar y asumir responsabilidades de gobierno.
Así Vox quiere asumir responsabilidades de gobierno, Pues pero que- lo que no va a hacer es regalar sus votos a alguien para hacer lo contrario de lo que Vox dice al electorado, ¿no? Quería provocar un poco porque los oyentes lo mismo piensan que me Oyentes da un golpe en la cara. que han criticado ustedes poco a don Isaac Blasco, está diciendo en las redes. Es un provocador, neto. Pausa publicitaria y seguimos. Bueno, una de las derivadas judiciales que en estos momentos están cercando a Sánchez es el tema de las cloacas del PSOE, que cada vez se está enredando más. Queda claro, por toda la información que vamos conociendo, que Leire Díez, esta especie de Mortadelo y Filemón cloaquil, pues actuaba en nombre de Sánchez y de Cerdán, sobre todo de Cerdán. Vamos, está constatado por los mensajes que se intercambiaron de preparación de las reuniones con alguna de la gente con las que se reunió Leire Díez para recabar información sucia. Sale hoy que, además en dos medios distintos, que estas cloacas del PSOE no solo se dedicaban a entrevistarse con gente para tratar de conseguir información basura contra la UCO y contra la Fiscalía Anticorrupción, sino que también elaboraban dosieres contra jueces, por ejemplo contra Marchena, contra García Castellón. Al principio, pues el PSOE intentó presentar a Leire Díez como si fuera pues una especie de pequeña Nicolasa. No, esta es una que va por ahí presumiendo de contactos, pero no, o sea, las evidencias de que Leire Díez actuaba por encargo del PSOE son abrumadoras. Sus reuniones en un despacho de Gaspar Zarrías, sus fotografías entrando y saliendo de la sede del Partido Socialista, su propia carrera, donde el Partido Socialista la ha ido colocando en puestos cada vez mejor remunerados. Esta no era una pequeña Nicolasa, esta era una fontanera del Partido Socialista. Más datos, el hecho de que en alguna de esas reuniones donde intentaba conseguir información basura le acompañara Jacobo Teijelo, que es el periodista que le han puesto, si no me equivoco, a José Luis Ábalos, ¿no? Don Isaac Blasco, a Jacobo Teijelo es el periodista que el PSOE le ha puesto Abogado. Perdón, pero abogado, que le ha puesto a José Luis Ábalos. No, es Carlos Bautista, el abogado de... ¿Y Teijelo? De José. Teijelo es el abogado de Santos Cerdán, uno de ellos. Ah, de Santos Cerdán. Es decir, no hablamos de un abogado próximo al Partido Socialista, que es el que le acompañaba a Leire Díez a alguna de las reuniones, por ejemplo la que mantuvieron con el empresario Hamlin. Bueno, en fin, les han pillado con el carrito del helado. Así que por ahí pues es posible que empiece a tirarse hacia arriba y me temo que Santos Cerdán tendrá que dar explicaciones sobre el tema y detrás de él Pedro Sánchez. Pero bueno, no sé en qué número de casos tendríamos que estar fijándonos para que Sánchez presente la dimisión de una vez. No, ninguno, porque no la va a presentar en ningún caso. Yo, no sé, cuando estaba en política recibía a mucha gente que venía pues a informar o decir cosas y tal en nombre de otros. Esto es muy habitual en política. La gente no da la cara, sino manda un emisario. Y a veces hay gente que se presenta en nombre de otros y que realmente ni conoce a ese otro, ¿no? Por supuesto. Entonces yo lo que hacía, y entiendo que lo que hace todo el mundo, es cuando este señor se marchaba o señora, pues a continuación llamaba a la fuente. Oye, tú manda a una persona en este plan. Y en muchos de los casos, pues evidentemente, o la fuente no quería hacerse cargo o directamente no le conocía, que eran estafas. Es decir, que esto existe también y mucho en política. Yo vengo de parte de fulanito, menganito, o vengo parcialmente y a partir de aquí me monto una película y pretendo ejercer de donero y cobrar una parte por ello. Por tanto, la realidad de Leire Díez pues puede ser compleja. En unas ocasiones venía en nombre de un señor, en otras ocasiones venía en nombre propio, en otras ocasiones venía en nombre de otro señor, etcétera. Yo creo que era un agente de estos que se podía prestar a cualquier cosa. A mí lo que me preocupa sobre todo de ella es esto que hemos hablado antes, que ella decía que era periodista y se amparaba en el secreto profesional para ocultar la información que ella manejaba, y esto lo ha dicho por activa y por pasiva. Es decir, que con ese coraza de periodista ella podía estar por encima de la ley y llegar a extorsionar, llevar a comentar determinadas cosas, porque yo creo que mucha gente con la que habló se sintió amenazado por ella. Es decir, la típica visita, oye, hazme caso,
y coge esto que te voy a dar, y si no lo coges vas a tener problemas. Esto era un poco el tono de las visitas, muy en plan margen izquierda, por así decirlo, de Bilbao, con ese tipo de ambientes. Parecía el impuesto revolucionario, por momentos, es decir, en un tono amenazador. Hazme caso y acepta lo que te voy a dar, porque si no vas a tener problemas. Y sobre todo lo que decía don Luis, que es que no era una persona cualquiera, una persona que el Partido Socialista sistemáticamente aupaba determinados puntos de responsabilidad de estos que se gana mucho dinero en la administración y, si usted me lo permite, sin pegar ni palo al agua. Con lo cual, es todo sospechoso que tenga que contestar. No digo que en todo caso fuera en nombre de Pedro Sánchez, pero algo tendría, lógicamente, que le apoyaba. Lo vamos a ver, pero yo creo que los testimonios de los fiscales Grinda y Estampa son determinantes para, digamos, perfilar realmente en nombre de quién hablaba Leire Díez y sobre todo, para acreditar eso se verá ahora en el proceso judicial, pero para acreditar la conexión absolutamente clara con la dirección del Partido Socialista y particularmente de Santos Cerdán. Y hay un ejemplo: el día que ella va a darse de baja como militante del PSOE para supuestamente no perjudicar al partido, es recibida con todos los parabienes por Santos Cerdán, que todavía está como secretario de organización, y la recibe en una reunión durante un buen rato antes de aquella esperpéntica comparecencia pública en la que aparece Víctor Aldama. Es decir, los nexos de Leire Díez con el PSOE son inequívocos. Sí, y si me permites, acordaros cuando ella amenazó al teniente coronel Balas que tenía que tener información para cargárselo. Cargárselo significa imputarle, dejarle apartado, etcétera. Bueno, pues ¿os acordáis lo que pasó con el teniente coronel de la OCONSUR? Quedó también apartado y desplazado e imputado, y todavía no sabemos si está condenado o cómo va evolucionando. Lamento no recordar el nombre de este señor, pero era otro teniente coronel que dirigía una unidad de prestigio. Previo a la disolución se cargaron a este señor, y eso me sonó el modus operandi de lo que se pretendía hacer, según decía ella, con el teniente coronel Balas de la UCO. Bueno, la verdad es que al menos nos podemos quedar con un aspecto positivo, y es que esta fontanera del PSOE, además de parece que prestarse a todas las operaciones sucias que se le encargaban, era más torpe que un botijo, ¿no? Porque la tía se dejó grabar por todo el mundo. Le grabó el empresario Hamlin, que era amigo de Aldama, y le tendieron una trampa. Le grabó el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, que había quedado con ella y tal, y puso una cámara en el restaurante para que se les vea bien entrar y salir. Es decir, no es precisamente el lápiz más afilado del estuche, ¿no? No, es lo único que aquí Pedro Sánchez tiene su coartada manida, ¿no? Cuando aflore, y cuando yo estoy convencido que va a ocurrir, se confirme de manera judicial la conexión de Leire Díez con el secretario de organización, hoy preso en Soto del Real, Sánchez dirá que era una cosa de Santos Cerdán, y que a él que le registren, claro. Sí. De todas maneras, no es una excepción lo de Leire. Hay que recordar el señor Koldo, cómo se movía, cómo se desplazaba. Yo digo que ha habido un proceso de colonización de la política española. O sea, es un señor que iba por comunidades autónomas, por ministerios, en el plan que hemos visto, ordenando y diciendo qué es lo que tenían que hacer de una manera totalmente jerarquizada. Por tanto, no solamente es el caso de Leire Díaz que iba en ese plan, sino, digamos, el jefe supremo, por así decirlo, dentro de esa estilo de comunicarse con autoridades, era el señor Koldo, que a mí me hace gracia, y siempre pongo el ejemplo de que ya hubieran querido en su día Mario Conde, el señor de la Rosa, tener el poder que tenía el señor Koldo, que era hablar con presidentes de comunidades autónomas, con ministros, a todos los ponía firme, oye, o sea, era una estructura absolutamente jerarquizada, y eso en un libro que tengo publicado yo lo describo en el sentido de que el empresario de los políticos no es su administración, no es su gobierno, es el partido. Y de vez en cuando viene el hombre del saco, oye, ¿te acuerdas que tú estás aquí porque yo te puse? Bien, pues ahora vengo a cobrarme. Y todo lo que vemos con las actuaciones de Koldo, también de la propia Leire Díaz, etcétera. Bueno, resultan las conversaciones de Ángel Víctor Torres con Koldo, es que son la mejor de las pruebas de cargo, a mi juicio, contra Pedro Sánchez. Es que, o sea, es
sonrojante ver cómo un presidente de comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres, está prácticamente lamiéndole las botas a Koldo. Perdona, lo de los pagos enseguida te lo resuelvo. Y ahora con el informe de la UCO hemos conocido la segunda parte. Cómo Ángel Víctor Torres, para que le desbloqueen su petición de que se abriera Canarias a los vuelos y se metieran test PCRs y tal, acude no a Sánchez, no a Ábalos, acude a Koldo. Koldo, a ver si me ayudas a ver... Vamos a ver, ¿de dónde abrió las puertas? ¿De dónde le las venía el teclas? poder a este tío? Pero si no era nadie en el partido ni en ninguna ni en la administración, ¿no? O sea, pues es que si se pudiera decir, yo creo que se puede decir, que Koldo es un gran corruptor, sin que eso, digamos, exonere de responsabilidad a los corrompidos, yo diría que Koldo es un presunto gran corruptor. Pero Es decir, bueno, pero Koldo- ¿por encargo de Pero quién? Koldo Solo daba- puede ser daba por encargo de mensajes. Sánchez. Claro, Vamos a ver, claro. por encargo de Sánchez, evidentemente, y por su propia trayectoria, es decir, por su propia conexión con, no sé cómo decirlo, las partes más opacas o más oscuras Las cloacas. exacto, del Estado. Koldo es corrupción en sentido puro. Por corrupción es utilizar las instituciones. Entonces, la corrupción yo siempre he defendido que puede ser legal o ilegal, o penal. Da exactamente igual. El otro día veíamos a un audio del señor Torres diciendo que iba a acelerar el pago a una empresa en pandemia. Con lo complicado que era cobrar en pandemia, con lo complicado que era generar actividad, él dijo que iba a acelerar la administración llamando a la directora general correspondiente para que tocara las teclas para que se procediera de inmediato a pagar a esta determinada empresa. Hombre, pagar rápido a una empresa no está mal, evidentemente. Lo que lógicamente querríamos que todas las empresas cobraran lo antes posible. Y esto es lo que yo llamo corrupción legal. Es decir, que la administración la retuerce para obtener un beneficio de una determinada persona, que resulta que esas determinadas personas eran las que venían de la mano de Koldo, que luego evidentemente hacían lo que vienen publicando los medios de comunicación, que ya sabemos lo que es. Por Pero tanto, fíjate, eso me parece escandaloso de todos los proveedores de la administración que hay, que me están oyendo cientos de funcionarios, cientos de proveedores que no les pagan, van a ir a ventanilla. ¿Qué pasa? No, perdóname, es que la interventora tiene que firmar, pero ahora mismo no puede, que no sé qué, no sé cuánto, y se tiran ahí 3 meses, 4 meses. Cuando yo llego a algún organismo de la administración, más de 4 años empresarios sin cobrar. Y este señor llamando para que de manera inmediata se pagara a su empresa. ¿cómo está el nivel que Pedro Sánchez, en la entrevista con El País, dice que sigue confiando de una manera ciega en su ministro Ángel Víctor Torres? Punto 1. Punto 2. ¿Cómo estará el nivel en este país que nos conformamos con que Ángel Víctor Torres comparezca, como es su obligación, ante los medios de comunicación para dar explicaciones después de que trascendiera el informe de la UCO, y por el simple hecho de que admite preguntas, prácticamente salga a hombros haciendo una defensa falsa de su inocencia, porque se defiende de lo que no se le acusa en el informe? Es decir, él da por bueno el informe por el hecho de que no aparece ni que hubiera señoritas de por medio ni mordidas, pero no se defiende de lo que se le acusa. Mire, les voy a contar una experiencia personal del otro día. El otro día tuve, me invitaron a un acto en el cual participaba Pedro Sánchez, y entonces era el día después de la famosa comparecencia en el Senado. Entonces, en ese acto tuve el placer de asistir, me invitó un amigo, y allí estaba toda la cúpula del PSOE con 8 ministros. Bueno, la puesta en escena de Pedro Sánchez fue que entró el último de toda la sala para que todo el mundo le aclamara. Una cosa que a mí me quedó ¿Y le increíble. aclamaron? Bueno, salvo 4 o 5, es decir, yo y 3 más que estábamos ahí, que nos levantamos. Todo el mundo se levantó y se puso en pie a aclamarle como si hubiera venido el Mesías. Poco más o menos. Efectivamente. Y era un clamor generalizado en toda la sala, que evidentemente era una sala que le favorecía, de que había estado todo fenomenal, que era todo maravilloso, todo bulos de la ultraderecha. Y es que viven en ese ambiente. En muchas ocasiones viven en ese ambiente, no salen de esa burbuja. Entre ellos, se lo creen de algún modo. Bueno, le advierto que a Ábalos le aplaudían en el Congreso unánimemente todos, Sí, poco tiempo antes de su caída, ¿no? Sí, Cuanto más estruendosos y así como sobreactuados son los aplausos, más quiere decir que se aproxima el fin de la persona. Sí, eso pasó aplaudida. fíjate, eso pasó con Camps.
Sí, sí. Yo lo recuerdo. El nivel de aplausos era directamente proporcional a su... Yo recuerdo uno muy bueno con Cristina Cifuentes también, con ¿eh? Cristina Cifuentes, que le hicieron un paseillo y todo, aplaudiéndola. Sí. Sí, Eso sí, es que se pueden dar por fastidiados, sí, cuando pasa eso. efectivamente. En fin, pero vamos, no vamos a derramar una sola lágrima por el hecho de que vayan a ser defenestrados. ¿Creen ustedes que va a tener recorrido la noticia que sale hoy en El Español, donde ya empieza a aparecer Acento, el lobby de José Blanco? Resulta que también estaba en contacto con Koldo para lograr contratos para una constructora. Bueno, el lobby de José Blanco del PSOE y también de Alfonso Alonso del PP, lo fundaron al limón entre los dos. ¿Hay que decirle a Pepe Blanco que salga a calentar? Pues no me extrañaría. La regulación de los lobbies en España sigue siendo insuficiente. También tengo publicado que como la clase política de hoy en día pues tiene tanto desconocimiento de los temas, pues hoy en día es muy habitual para poder sacar adelante las propuestas de mi sector contactar con un lobista. Y ese es el lobista que genera una determinada comida, una determinada cena, determinados contactos y pasa la información adecuada al político que sin tener ni idea pues ocupa un determinado sector de la administración importante. Dentro de la que es la corrupción, uno de los aspectos quizá menos tratados es precisamente este, que es crear las normas jurídicas o el marco normativo apropiado para favorecer a mis respectivos intereses. Evidentemente un político tiene que tomar decisiones y en esas decisiones beneficia a uno y puede perjudicar a otro. Y esas decisiones, entiende, que se hacen en favor de un interés general, de acuerdo con su programa político, su orientación, sus votantes, etcétera. Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que un determinado señor coge un atajo y a través de este lobista coloca sus pretensiones normativas en un determinado político que prácticamente sin toser directamente las aprueba. Y esto es lo que estamos hablando, la importancia de los lobistas. Y este Pepe Blanco pues ha participado en muchas negociaciones de este tipo como intermediario. ¿Por qué? Porque vienen de la política, tienen contactos, saben cómo moverse y saben contactar con dentro de la clase política, digamos, gente que se presta, porque hay gente que se presta más a esto y otros... ¿Cómo regulas eso? Es decir, ¿dónde empieza la honrada labor de influencia y desbroce técnico? ¿Dónde acaba y dónde empieza lo que es el aprovechar directamente tus contactos para sacar adelante algo que técnicamente es irrelevante si es mejor o peor, pero que es de los tuyos? Es muy complicado porque el lobismo es una cosa que existe y va a existir queramos o no queramos. Es decir, el lobismo es un grupo sindical también, no nos engañemos, son unas personas que se agrupan. Pero no estamos hablando tanto de eso, de esas empresas o ese sector industrial o empresarial que lógicamente legítimamente quiere mejorar el marco normativo, actualizarlo, etcétera, sino estas personas que ejercen de desatascadores, estos desollinadores, ¿no? Estamos hablando de esos. ¿En qué medida esos señores tienen esa capacidad de influencia tan decisiva? Entonces, a partir de aquí no somos tontos. Esos señores tienen capacidad de influencia porque saben pagar a la persona que lo va a reaccionar de alguna u otra manera. Entonces, conclusión, ¿habría que impedir el lobby? No, lo que habría que hacer es que funcionara bien la administración. Si la administración funcionara bien, toda esta gente no tendría trabajo. Yo no tendría ninguna necesidad de presionar a nadie para que me pagaran la factura, claro, si se facturaran todo. Yo lo vengo comentando de hace mucho. Si la administración funcionaría bien, nadie presionaría para que un determinado contrato se otorgue a una empresa, porque ese contrato se otorgaría a la mejor empresa en función de los pliegos. Pero claro, como la administración funciona de aquella manera, que algún día ya hablaremos... Desde la ARRA, sí, es que es así. Es así. Entonces la administración está manipulada y al servicio de un determinado poder político. Y ese poder político, a través del lobby, le dicen en qué dirección tiene que remar. Y luego todo eso genera una cadena de favores, de las cuales he favorecido, pues aquí todo el mundo, salvo los que pagamos la fiesta, lógicamente. Pero lo lamentable, en mi opinión, es que esto se ha ido acentuando
Nunca mejor dicho. Muchísimo. La administración ha degenerado un montón. Es un juego de palabras, lo de acentuar. Me ha salido así. Durante los últimos 7 años. No, los últimos 20 o 30 años, yo creo que trasciende lo que es Pedro Sánchez. Yo he conocido un abogado general del Estado de muchísimo prestigio, un fiscal general del Estado de muchísimo prestigio, pero no solamente esos, sino a todos los niveles, subdirectores de prestigio en la administración, y ahora todos tienen un filtro correspondiente, que lo estamos viendo todos los días. ¿Ustedes se creen que las actuaciones de determinados altos cargos de la administración son o están puestos allí por su valía profesional o por su servilismo? Es una pregunta lógicamente retórica. Entonces, ese es el proceso de degeneración de la administración que se está cargando el Estado de Derecho y el imperio de la ley, que es lo que vengo yo denunciando hace 20 y 30 años. Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto, pero vamos, estaba claro que si había pasta repartiéndose en contratos de obra pública y si PP y PSOE montan una consultora para influir en la administración, pues ¿cuál es la mejor manera de influir? Ir al tío que decide. ¿Y quién es el tío que decide? Pues tenemos sospechas, pero no se puede decir de momento. Así que iban al intermediario, iban a Koldo. A ver, queremos un contrato para tal consultora. Pues ¿con quién hay que hablar? Con Koldo. ¿Y quién era Koldo? Pues un señor que hace no demasiado era el que se encargaba de ejercer el derecho de admisión en, no sé si eran discotecas o locales de mala nota en Navarra, hace no tanto. Bueno, pues ahora era el que partía el bacalao. Es que es una cosa impresionante para que luego que digan que Estados Unidos es el país de las oportunidades. No, hombre, no. España, eres portero de un local que no sé cómo calificar en Navarra y 10 años después eres tú el que reparte a comisiones por todas partes y eres tú con el que hablan hasta los presidentes de comunidades autónomas. Sí. A mí Koldo García me engañó, lo tengo que decir porque está publicado. En la entrevista, en una de las primeras entrevistas que se le hizo, que le hice en Benidorm, como 20 días después de su detención, y a mí me dijo, y está así consignado en la entrevista, que él no tenía capacidad para hablar directamente con un Ángel Víctor Torres, una Francina Armengol o un Salvador Illa. Pues menos mal que no tenía capacidad. Sí me habló, y así está publicado, de que podía hacer gestiones ante las administraciones autonómicas, pero que no era, digamos, un interlocutor equiparable a un presidente autonómico. Una mentira absoluta. Una mentira absoluta. Bueno, no es que fuera un interlocutor equiparable, es que estaba por encima del presidente autonómico, No, según era el lo hombre del muestran los saco. WhatsApp. Era el hombre del saco. Y además sus maneras Pero de... fíjate, yo creo que, perdona, Luis, en relación a lo que comentas sobre ese tono un poco servil de Ángel Víctor Torres con respecto a Koldo, que recuerda un poco a José Luis López Vázquez en Atraco a las 3. Un poquito, ¿no? Sí. Un amigo, un esclavo, siervo, un criado, a sus pies. Pues a mí me da que tiene mucho que ver también con la propia con la propia voluntad de tratar de patar con José Luis Ábalos, que en aquel momento era alguien absolutamente importante en la estructura de poder de este país. Yo creo que ahí el presidente canario, o en ese momento el presidente canario, también tiene ese trato un poco chocante con Koldo por la necesidad de influir o de tratar de estar a buenas, por decirlo rápido, con José Luis Ábalos. Sí, yo conozco menos el caso de Jalisco de Torres, pero sí el de Francina Armengol. Y Francina Armengol, hay que recordar que ella apoyó inicialmente, en la pugna que tuvo con las primarias con Pedro Sánchez, apoyó a Susana Díez. Entonces Como él tantos. se tiró, como tantos, Chimo Puig, se tiró Diana Morán, casi bueno, hay 2 años muchísima Pedro Sánchez gente. sin aparecer por Mallorca ni saludarla a ella. Incluso iba a visitar al rey y no la saludaba. Entonces ya estaba en una situación muy delicada. Esto se publicó y se sabía, y no había ningún mallorquín aquí en Madrid para ejercer influencia, que lo había tenido toda la vida desde Félix Pons, el Partido Socialista, etcétera, y estaban muy, muy preocupados. Por tanto, estaban deseando un encargo especial, del tipo que sea, para ponerse en valor, que llamo yo. Oye, que yo soy una persona leal, que yo me presto a cualquier cosa. Y esto, lamentablemente, esto de prestarse a cualquier cosa en estos ambientes es un valor. Pero aquí yo trato de ponerme en el lugar de un Ángel Víctor Torres. Entonces,
Si verdaderamente estuvieran por ahí haciendo guarrerías algunos y él no quisiera participar, ¿no habría dicho, oye, que este Koldo, este Ábalos están haciendo cosas? ¿No se lo habría dicho a Sánchez? Evidentemente. Hombre, sí, ¿no? Claro. Y luego, por otro lado, la más interesante es la conversación de los 2 segundos, que es ya más descarnada, más a calzón quitado, que es cuando le dice, que está también publicado, nos quedamos con 2 millones, ¿te parece bien, Koldo? Que está publicado, el segundo de Ángel Víctor Torres. Nos quedamos, utilizan siempre esos eufemismos, ¿no? Porque en este tipo de ambientes no gusta hablar con toda la crudeza. ¿Cuál es la crudeza? La crudeza es, robamos 2 millones de euros a los españoles que nos metemos al bolsillo a costa del material sanitario para proteger e impedir los 100.000 muertos que hubo en España. Eso es el tema crudo. Pero ellos utilizan ese tipo de eufemismos que se llevan en este tipo de ambientes para tratar de dulcificar la situación y de luego dormir a pata suelta, ¿no? Que es, nos quedamos por la gestión, una comisión lógica, etcétera, natural, razonable, luego hay que partirlo y tal, muchas bocas y tal. Bueno, voy a invocar a doña Carmen Carbonell para que nos traiga la opinión de los oyentes, pero antes hemos hablado de cuál era la pregunta. ¿Es usted partidario de presentar una moción de que Junts, PP y Vox presenten una moción de censura instrumental? Y le dábamos a los oyentes 3 opciones. Sí, no lo sé. ¿Ustedes serían partidarios? Yo, instrumental, vocal y como sea. ¿Usted? Sí, también. También, o sea, los dos votarían afirmativamente. Sí. No tienen ningún tipo de reparo, en absoluto. duda. Reparos todos, pero bueno, en la duda por lo menos hay que intentar. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha dicho la audiencia. Me parece que ha habido pues una respuesta clara por parte de la audiencia, pero los que no están de acuerdo con esa respuesta clara han proporcionado muchos argumentos para reflexionar. Buenos días de nuevo, doña Carmen Carbonell, que nos trae como siempre la opinión de los oyentes. ¿Qué es lo que dicen, doña Carmen? Les recuerdo la pregunta que lanzábamos esta mañana. ¿Cree que el Partido Popular, Vox y Junts deberían presentar una moción de censura instrumental para echar a Pedro Sánchez? Dábamos 3 opciones. La primera sí, la segunda no, la tercera no lo sé. Y como dice don Luis del Pino, a mí lo que me ha gustado mucho es la argumentación que han presentado los diferentes oyentes. De momento en Twitter va ganando con un 81% de los votos la opción del sí. Hay un 12% que dice no y hay un honesto 7% que dice que no lo sabe. Como yo he apostado por esa opción, he buscado muchos comentarios que me ayudan a, pues, precisamente fortalecer esa opción, la del no lo sé, la de las dudas. Por ejemplo, Simanares dice, no creo que le interese a Junts, votar con Vox le haría perder aún más votantes en Cataluña. Esto concretamente a los de Carles Puigdemont. José Ángel Moreno Núñez dice sí, pero solo para convocar elecciones a los 3 meses. O sea que ya estamos... Se viene llamando una moción de censura instrumental. Exacto, ya estamos con esa ¿cómo se dice? Coletilla, ¿no? De precisamente cómo debe ser esa moción de censura. Dice Vicky Halvarsson, Vicky el Vikingo, en Twitter, que ni a recoger una herencia con Junts. Precisamente lo que decíamos esta mañana. Y en las publicaciones de YouTube, el doctor Vernon nos dice que sí es necesario una moción de censura instrumental o normal. Y añade que a él le gustaría que antes de convocar elecciones eliminaran el voto por correo, cambiaran la empresa del recuento y que aumentaran las penas o crearan delitos específicos para que estos energúmenos paguen. Entiendo que se refiere a todas esas personas que están rodeadas de corrupción y que, pues como les decíamos, están precisamente en el seno del Partido Socialista. Emma Pons, 3151, dice que ha votado que no porque no le hace ninguna gracia blanquear a Junts después de todo el daño que han hecho con su apoyo condicionado al gobierno de Pedro Sánchez y la situación que han generado en España. Y luego dice otro que tal, el Partido Popular, en esta lista de cosas que, como ya considera, pues han condicionado la situación en la que estamos actualmente. En el chat, Marusha dice que si dieran los números precisamente ahora para reformar la Constitución, sería un pecado no aprovechar esta oportunidad. Y Tom H3542 en el chat dice que en la encuesta le falta un dato para esta moción de censura, instrumental o no. Dice que quiere echar a Sánchez, pero no quiere que permanezca el Partido Popular y por eso hoy no vota en nuestra encuesta. Bueno, pues eso es lo que hay. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Antes de despedirles a ustedes,
un comentario muy breve a una noticia pues un tanto sorprendente. Posiblemente ustedes saben que saltó un escándalo hace unos días de una menor de 14 años en Navarra que fue vendida por una familia, al parecer gitana, otra familia gitana de Tarragona o de Lérida, por 5.000 euros y unas botellas de whisky con 14 años para que se casara con un chico de 21 años de la otra familia, y entonces pues ahora han descubierto ahí a la menor que estaba practicando la mendicidad por las calles de Tarragona o de Lérida, no me acuerdo, por encargo de la familia a la cual había sido vendida. ¿Han escuchado ustedes ese caso, sí, verdad? Bueno, pues me topo hoy con la información en elnacional.cat de que la juez ha dejado en libertad a todos los implicados y ha archivado el caso porque la declaración de la menor es que a ella nadie la ha obligado a hacer nada y que lo ha hecho voluntariamente, y a tomar por saco, y ha quedado archivado el caso. Pues, ¿qué les parece a ustedes? Muy chocante, la verdad. Bueno, ¿qué hace el juez en ese caso si la propia menor dice no, si a mí nadie me obliga a hacer nada? Yo creo que indagar forma parte de las obligaciones de cualquier magistrado, ¿no? Me parece un archivo, es decir, un testimonio de una menor probablemente no sea determinante. Habría que mirarlo. Para hacerse una composición cabal de la situación y de lo que hay detrás de ella. Habría que mirarlo, pero la situación de desamparo de esa menor es evidente. Claro. ¿Cuántos menores amparados, extranjeros y no extranjeros, tenemos en España? Pues este parecería un caso evidente que necesitaría un amparo esta persona. Bueno, muchísimas gracias a los dos, don Alberto Serrano, don Isaac Blasco. Don Isaac, el próximo día tiene que provocar más para que haya más gente de nuestra audiencia. Como estamos en el festivo de Madrid, digo, voy a relajarme hoy ha venido pacífico. Muchísimas gracias, don Isaac. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado con la tertulia y le ponemos punto final, como siempre, con don Paco Linares, que hoy pone por título a su sección que Sánchez no ha vuelto a Paiporta. Desde hoy, las gallinas tienen prohibido salir al exterior. Querido amigo, don Luis del Pino, Sánchez se ha dado un garbeo por Hispanoamérica. Allí, en Colombia, este fin de semana, entre sus coleguillas, pues estuvo muy a gusto, como aquí en España, cuando está con periodistas adulterados, donde puede hablar de sus fantasías y prometer sus mentiras, pero volver a Paiporta, ni hablar. Ahora llama diálogo a bajarse los pantalones, sí, con Junts, y le tiende su mano. Y a todos los socialistas le sudan las manos, las axilas, es decir, los sobacos. La camiseta le suda de puro miedo a perder el poder. Se bajan los pantalones ante Puigdemont, porque esos pantalones, la falda, las camisetas de sus compinches no son suyas. Son nuestros pantalones, nuestras faldas, nuestras camisetas, y juegan con nuestro sudor. ¿Qué? Otro argumento. Hay que refundir el Estado. Los 7 magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que juzgan al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos, tienen el futuro de España en sus manos. Este fiscal ya fue condenado por abuso de poder. Y las gallinas, por otros motivos diferentes al de Sánchez, o sea, las gallinas por la fiebre aviar, tampoco pueden salir a tomar el sol en España. Bueno, de momento eso es lo que hay. Mañana más y mejor. Punto final.